3 de la tarde del 13 de noviembre de 2002. Un buque se abre paso entre la tormenta que desde tempranas horas se ha cernido sobre el mar. Su carga, varias toneladas de hidrocarburo, debería ser entregada en algún puerto en los próximos días, pero en realidad aquello sería uno de los elementos que minutos después desencadenaría una de las tragedias más catastróficas de la navegación y quizás el compendio de ineficaz y decisiones erróneas más grande de la historia. Accidentes marítimos. Galicia. Kilómetros de costa se extienden sobre el Atlántico, al oeste de España. Un ecosistema prolífico en especies marinas y grandes poblaciones de aves, lo que ha permitido que en sus dominios se constituya un creciente número de reservorios naturales. Al mismo tiempo, representa un sustancial medio de subsistencia para las poblaciones costeras del país. Mar adentro, a pocas millas de distancia, se extiende uno de los corredores marítimos con más actividad del mundo. Cargueros de todo tipo mueven diversas mercancías en su camino hacia Europa y el sur de África. ...30 de octubre de 2002... en el puerto de San Petersburgo se prepara el zarpe del Prestige, un buque petrolero cargado de fuel óleo. Poco después debería completar su carga en el puerto de Letonia, lo que haría un total de 77.000 toneladas de fuel pesado, para enrumbar luego hacia Gibraltar, donde aparentemente debía recibir nuevas órdenes en cuanto al destino de la carga. El Prestige era un tanquero de unos 243 metros de eslora, 34 de manga y con una capacidad máxima de hasta 115 toneladas. Había sido construido en Japón en 1975, pertenece a la empresa Mary Shipping y navegaba bajo bandera de Bahamas. Había partido el 23 de mayo con 27 tripulantes del puerto de Fujairah en los Emiratos Árabes y había llegado a San Petersburgo a finales de ese mes. Se trataba de un buque del tipo monocasco o casco sencillo que protagonizaría uno de los últimos viajes de este tipo de naves. Minutos después, el Prestige iniciaba su itinerario haciendo su escala en Letonia para luego continuar a su último destino programado. El viaje se desarrolló con toda normalidad hasta el día 12 de noviembre, fecha en la que la nave comenzó a adentrarse en el tormentoso clima que en esa época del año azotaba el norte de la península ibérica. Aunado a esto, y de acuerdo a la investigación, la embarcación no cumplía con las exigencias mínimas que garantizaran una navegación segura. La falta de mantenimiento y trabajo que reforzaran el casco de un barco de 27 años le habían pasado factura, al tanto de que el capitán Costazos, quien había denunciado la situación, renunció a hacer el viaje, por lo que la travesía se encomendó al capitán Apostolos Mangouras. A las 4:10 de la tarde del día 13, la tripulación oyó un fuerte estruendo en la proa del lado de estribor.
Para entonces, el barco se encontraba al noroeste de la costa española, específicamente frente a la Costa de la Muerte. Momentos después, la tripulación se percató de una fuga de crudo y una sucesiva escora a estribor, por lo que se emitió la primera llamada de auxilio a los servicios de rescate españoles en procura de que la nave fuese refugiada en algún puerto. Pero ante esta situación, y con el conocimiento de que la nave estaba derramando crudo, las autoridades españolas se encontraban indecisas en cuanto a la decisión tomada al respecto. Por el contrario, los trabajos de rescate de la tripulación se realizaron rápidamente y minutos después los miembros no esenciales estaban a salvo, mientras el capitán y 2 tripulantes permanecían a bordo para facilitar las maniobras de rescate del barco. Varios remolcadores se hicieron presentes en el lugar, pero además de la dificultad que representaba enganchar el barco en plena tormenta, el capitán no accedió a dejarse remolcar sino hasta recibir las respectivas órdenes de la naviera, posición que mantendría durante interminables horas, en las cuales se incrementó el daño del casco y por consiguiente la fuga de petróleo. Las dificultades para enganchar los remolcadores prosiguieron, acrecentadas ahora por la falta de tripulación, y no fue sino en horas de la mañana del día siguiente que se alcanzó el éxito. Por su parte, las autoridades españolas seguían indecisas debido a lo perjudicial que sería llevar la nave a algún puerto, tal como proponía también la empresa contratada por la naviera para rescatar el buque, por lo que la solución a la que llegaron fue la de alejar el barco de la costa. A las 10:20 de la mañana, las autoridades giraron la orden de conducir el barco mar adentro, pero aparentemente, debido a la reticencia del capitán a arrancar los motores, dicha orden solo se puso en marcha a las 4:30 de la tarde. Teniendo en cuenta que Portugal, temiendo un derrame de petróleo en sus costas, se opuso a que el barco tomara rumbo sur, la embarcación comenzó a moverse hacia el norte, escoltada por las embarcaciones de salvamento marítimo y manteniendo una distancia mínima de 61 millas de la costa, distancia que se fue ampliando progresivamente, pero aparentemente, y por las mismas razones de Portugal, Francia y el Reino Unido se opusieron ahora a que el barco prosiguiese hacia el norte. Ante esta situación, el traslado de la nave se detuvo y permaneció a unas 62 millas de la costa durante varias horas, mientras se consultaba a las autoridades españolas sobre las posibilidades de llevarla a un puerto refugio. Sin embargo, estas solo ordenaron alejar el barco de la costa a como diere lugar. En la tarde del día 15, con averías en algunos remolcadores, el cortejo se puso en marcha con rumbo suroeste. Al mismo tiempo, el capitán y el resto de la tripulación son rescatados y trasladados a tierra. Las labores de remolcado siguieron en las horas subsiguientes, con la creciente amenaza del que el barco se partiera en dos. Al mismo tiempo, la nave iba dejando una estela de crudo que no tardaría en llegar a tierra, aun cuando las autoridades españolas argumentaran que con el barco lejos de la costa, el problema estaba solucionado. Una nueva oposición a que el barco continuara hacia el sur viene de Portugal, la cual, para asegurarse de que no ingresara en aguas territoriales, envió una fragata a vigilar las maniobras. Nuevos remolcadores son habilitados y el barco continúa hacia el suroeste, pero en la mañana del día 19, cuando el barco llevaba unas 243 millas y se hallaba a unas 130 de la costa, ocurre lo inevitable. El petrolero se fractura en dos mitades, las cuales acabaron por hundirse en pocas horas.
Inmediatamente comenzaron a liberarse entre 10.000 y 20.000 toneladas más de carburante, lo que proseguiría en los días subsiguientes, haciendo un aproximado de 63.000 toneladas de la carga que transportaba. El 20 de noviembre, ya la marea negra, como comúnmente se conocen los derrames de hidrocarburos, había afectado 300 kilómetros de las costas de Galicia y continuaría arribando en los días subsiguientes. El 7 de diciembre había llegado incluso a las costas de Vizcaya, afectando letalmente a la flora y la fauna costera y causando la suspensión de todo tipo de pesca. Nuevas oleadas de crudo llegaban una y otra vez debido a la marea, la dirección de los vientos y las cuantiosas fisuras del casco del Prestige, mientras las actividades de protección y retiro se hacían prácticamente insuficientes. Solo en los primeros días de junio, las labores de limpieza comenzaron a rendir sus frutos y la marea negra comenzó a mermar en su arribo a las costas. No obstante, la destrucción era cuantiosa y la política de retiro de las sustancias se incrementaría otros meses con un costo aproximado de $12 millones. Toda una sucesión de circunstancias llevó a la ocurrencia de este siniestro, entre ellas un barco que por falta de mantenimiento no había superado las pruebas que acreditaban su navegación, un clima tormentoso, una carga delicada, un capitán reticente y unas autoridades ineficaces para actuar. El hecho fue considerado entonces como el tercer accidente más grande de la historia, estando solo por detrás de la desintegración del Columbia y el accidente nuclear de Chernóbil. No se llegó a determinar la razón de que se originara la fisura del casco. Algunos adujeron a que se debió a que la nave colisionó con un objeto semisumergido, como un contenedor o un tronco de madera, ya que un día antes los tripulantes de ciertos cargueros con este tipo de mercancías dijeron haber perdido parte de su carga debido al temporal. Pero la tesis más aceptada fue la que indicó que el casco, ya de por sí debilitado, no soportó las fuertes olas y condujo a la ruptura de las planchas en el área de los tanques de proa. También debe agregarse que el Prestige pertenecía a la categoría de tanquero con casco sencillo o monocasco, a diferencia de los nuevos petroleros con casco doble, por ende más resistentes a las colisiones y a los embates de la naturaleza, por lo que se argumentó que de haber sido un buque con casco doble, el accidente no se habría producido. A partir de entonces, los países alrededor del mundo se fueron oponiendo a recibir buques monocascos en sus puertos, por lo que fueron sacados de servicio y reemplazados completamente por los nuevos modelos. El hecho se hizo ecos en la opinión pública y el capitán del Prestige, Apóstolos Mangouras, quien había sido detenido inmediatamente de ser rescatado y sentenciado a prisión, fue a quien se atribuyó la culpa. Sin embargo, la desidia y la falta de directrices rápidas y efectivas despertó la indignación de la ciudadanía española, puesto que se esperaba que las máximas autoridades que habían decidido alejar el barco de la costa en vez de llevarlo a un puerto donde fuese reparado y se extrajera el carburante, fuesen responsabilizadas. Pero en contrapartida, ningún tipo de sanción recayó sobre aquellas y solo meses después fueron reelegidas en sus puestos o para cargos públicos distintos. El accidente del Prestige sigue latente en la memoria de quienes vivieron la tragedia y sus efectos se perpetuaron por largos años en el ecosistema costero de España, y es un ejemplo mayúsculo de inoperatividad e ineficiencia al evitar que un daño alcance proporciones catastróficas.